Vamos a analizar todo esto con la ayuda de Manuel Rincón, fundador de Regional Renaissance Consulting y escritor. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por acompañarnos esta tarde para analizar un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Parece que podría haber un nuevo presidente, que en realidad es un viejo conocido, ¿no?, para los estadounidenses, Donald Trump. Y todo esto mientras me da la sensación de que Estados Unidos está entrando en una nueva era, ¿no?, donde continúa esa rivalidad entre Estados Unidos y China, pero parece que el otro bloque del mundo, liderado por China y Rusia, poco a poco están empezando a formar una parte mucho más importante de lo que es el mundo, ¿no? Sí, a ver, lo que ocurra en las elecciones, en las próximas elecciones, evidentemente, va a resonar mucho en lo que pase geopolíticamente en el mundo durante la próxima década. De llegar Trump a la presidencia, probablemente puedan haber cambios factibles en lo que es la guerra de Ucrania con Rusia, y esto evidentemente va a generar muchos cambios políticos y económicos, no solamente en Europa, sino evidentemente en el mundo entero. Es probable que Trump, de llegar al poder, intente romper la colaboración que hay en estos momentos entre China y Rusia, percibiéndolo como una amenaza, y probablemente en su política exterior le vaya a tocar quizás tomar un trago amargo y tratar de acercarse un poco o aliarse un poco a algunos de los dos dictadores que manejan, digamos, la otra parte de la región. Creo que geopolíticamente es quizás estratégicamente lo mejor que podría hacer Trump en ese sentido. Hablando de Trump, quiero hablar también en detalle, Manuel, sobre el discurso de ayer. Fue uno de los discursos más largos de cualquier candidato nominado a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de toda la historia. Hemos escuchado ayer a un Trump cambiado, porque al final lo que le ha ocurrido obviamente le ha cambiado la vida. Un Trump, me da la sensación, un poco más moderado. Decía que quería ser el presidente de todos los ciudadanos y no solo de la mitad de ellos. Te quiero pedir un análisis un poquito así más pormenorizado del discurso de ayer de Donald Trump. Mira, yo creo que, digamos, esto no es un cálculo político. Creo que cualquier persona que haya experimentado la muerte tan cercana y tan solo hace unas horas, que pasó hace menos de una semana, creo que evidentemente su forma de ver el mundo y de ver la vida cambia por completo. Supongo que habrá tenido un despertar, un awakening en esos segundos. Hay una foto que es magistral, que es el momento en que Trump está tirado en el suelo. No me imagino lo que habrá pasado por su cabeza en ese momento y no me imagino lo que habrá pasado por su cabeza después de estar, digamos, tan cerca de la muerte. Entonces, creo que, si bien es un poco de misticismo, creo que él debe sentir que tiene, vamos a decir, una nueva oportunidad para tratar de unir al país, y él debe sentir de que tiene que tener alguna especie de protección divina para poder seguir con vida después de lo que sucedió. Estuvo literalmente a milímetros de morir. Entonces, te insisto, creo que más allá de un cálculo político es algo que está sintiendo desde adentro. Hablabas antes en la primera respuesta, Manuel, sobre la política exterior de Donald Trump, de qué política podía hacer, cómo podía tratar a Rusia, cómo podía tratar a China. Trump, si por algo se le conoce también en términos de política exterior en la anterior en su presidencia, por un lado es por comenzar esa guerra comercial con China, pero también por, digamos, muchos lo tildan así, ser uno de los presidentes estadounidenses más pacifistas. ¿Crees que si Trump llega a la presidencia de nuevo va a haber más o menos guerras donde Estados Unidos esté vinculada? El historial habla por sí solo. Los 4 años de Trump en la Casa Blanca fueron quizás los 4 años más seguros que haya tenido la humanidad en el presente siglo. Recordemos que previo a Trump, ya no estamos hablando de Obama, sino durante la década de Bush, hubo diferentes conflictos en Medio Oriente que escalaron y se prolongaron por muchos años. Durante el gobierno de Obama fue la invasión de Putin a Crimea, y posteriormente llega Trump y no se producen nuevas invasiones, no se producen nuevas guerras. De hecho, se producen tratados de paz con
con diferentes países del Medio Oriente e Israel. Y bueno, luego llega Biden de nuevo, se vuelve a desatar un conflicto, una guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, y Putin decide nuevamente invadir a Ucrania. Así que insisto, más allá de lo que él diga o de lo que ciertas personas puedan decir, creo que, digamos, la experiencia habla por sí sola. Ahora habría que ver si Trump, heredando una guerra desatada, como lo es la de Israel con Palestina y la de Putin contra Ucrania, es capaz de resolver esos conflictos. Bueno, enseguida vamos a hablar de eso. Por cierto, también relacionando todo este tema con tu libro, en este caso, El hombre jugando a ser Dios, así es como se llama, ahí también hablas, por ejemplo, de cómo Estados Unidos juega un papel, un rol predominante en las nuevas guerras culturales. Quiero también que nos hables un poco de eso y de cómo el papel de Estados Unidos en el mundo como potencia, ya no solo en términos culturales, sino también económicos y políticos, puede estar cambiando ahora, Emanuel. Mira, es que, a ver, si Estados Unidos está erosionando culturalmente por completo. Cada vez hay un sentimiento mayor de antiamericanismo en las escuelas élites o las universidades élites estadounidenses. Eh, y, digamos, en toda esta cultura woke, si se puede decir de alguna forma, se está fomentando mucho el odio hacia su propio país, y esto evidentemente a quien más beneficia es a China y a Rusia. Ya suficiente se ha hablado y se ha datado sobre la influencia que tiene TikTok en los jóvenes, por ejemplo, y cómo el algoritmo les hace creer o los incita a pensar ciertas o determinadas cosas o patrones de conducta. Y evidentemente, si Estados Unidos empieza a desmoronarse desde adentro y sus productos culturales a su vez, que son impartidos al resto de Occidente, demuestran cierta forma de ver las cosas y ciertas culturas que son autodestructivas para Occidente, evidentemente va en detrimento de todos y va a favorecer sencillamente a Rusia y a China y a quienes quieren tomar la batuta como la potencia mundial. El problema para nosotros como occidentales es que pues nosotros aspiramos, por lo menos aspiramos, si bien no es algo que en este momento se dé, aspiramos a sociedades completamente libres, donde haya poca intervención del Estado, democráticas y con libertad de expresión. Algo que últimamente es cada vez más reprimido incluso en nuestras sociedades. Entonces, si China y Rusia son quienes toman la batuta a nivel mundial, pues nuestra causa libertaria o nuestra causa a favor de la libertad en Occidente se va a ver mucho más complicada. Has hablado también de China, ¿no? Trump, cuando fue presidente, desde luego que China era uno de sus puntos clave y esa guerra comercial. ¿Piensas que puede seguir creando rivalidad entre ambos países? ¿O cómo piensas que Donald Trump puede intentar gestionar esto en un nuevo mandato, en el caso de que sea el ganador de las elecciones? Mira, Trump es un tipo muy hábil en cuanto a relaciones comerciales se refiere. Y él ha manejado, o en sus 4 años, manejó al Estado estadounidense, es decir, al gobierno de Estados Unidos, como si fuese una compañía, como si fuese su propia empresa que tenía que tener ganancias y no pérdidas. Pero en ese sentido también él aprendió a ser muy diplomático, pero él utiliza un soft power. Él realmente se posiciona como una persona fuerte y hace cumplir sus pretensiones. Es muy bien conocido todas las tarifas que impuso a China en su gobierno anterior, y ahora pues creo que quizás vaya a tomar una retórica un tanto similar, porque es que hay un tema con China, y es que evidentemente es muy difícil o prácticamente imposible comerciar con China en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Bueno, porque China tiene unas condiciones de prácticamente esclavitud en gran parte de su país y en muchas regiones de China, y eso hace que sea, digamos, imposible para una compañía que respete derechos humanos, etcétera, todo lo demás, poder competir con los chinos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, evidentemente me imagino que van a venir nuevamente altas tarifas hacia las importaciones de China,
y empezar una nueva guerra comercial con Xi Jinping. Yo no creo que sea de otra forma. Bueno, y luego está el tema de cómo puede gestionar Donald Trump la crisis en Ucrania, la guerra en Ucrania. Lo decías antes, ¿no? Y por recordarle a la audiencia también, Donald Trump ha dicho que puede acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. Y lo que ha dicho Putin es, pues bienvenido sea, a ver si es verdad que Trump acaba con la guerra en 24 horas. ¿Cuál crees que es el enfoque que le puede estar dando Donald Trump, o lo puede dar Donald Trump en el caso de que gane las elecciones del 5 de noviembre? Mira, a ver, el tema de Ucrania con Rusia es un tema muy polémico y difícil de tratar, pero la única razón por la que, digamos, ya hay una invasión por parte de Putin a Ucrania, en eso todos estamos de acuerdo, y para mí Putin es, digamos, incluso un criminal de guerra, pero si no hay negociación, digamos, esta guerra va a ser infinita y no va a tener paralelo. Eh, Creo que también la OTAN, digamos, ha cometido muchos errores entrometiéndose en ciertas zonas de interés de Putin. Es decir, hay equivocaciones de parte y parte en esta guerra, pero creo que la única forma es evidentemente obligando a Zelensky y a Putin a llegar a un acuerdo, y ese acuerdo solamente va a pasar por, digamos, disminuir el financiamiento de la guerra en Ucrania, porque si Ucrania no tiene el apoyo económico de Estados Unidos detrás, evidentemente la guerra va a continuar infinitamente. Allí lo que van a tener que hacer en última instancia es negociar qué territorio se va a quedar Rusia y qué territorio se va a quedar Ucrania. Y por cruel que suene, es la única manera en que esta guerra va a tener un fin. Bueno, por ir terminando, te quiero preguntar también por el tema de Venezuela. Sé que tratas mucho este tema, Emanuel. ¿Qué está sucediendo allí ahora mismo? Lo que ha sucedido en más de una década. El régimen metiendo presos a los opositores, amenazando personas, torturando a disidentes y tratando de robarse unas elecciones. Eso es lo que está pasando en este momento. Hay videos por doquier que, por alguna extraña razón, no veo muy común en el mainstream media occidental, de millones de venezolanos saliendo a las calles pidiendo libertad, pidiendo acabar con el socialismo en Venezuela. Y hay un régimen que ha utilizado todas las tácticas represivas para tratar de callar a la oposición. Ayer, por ejemplo, esbirros del régimen de Maduro vandalizaron 2 vehículos de María Corina Machado, les cortaron los frenos y secuestraron hace un par de días a su jefe de seguridad, han arrestado a más de 100 personas vinculadas a la campaña de María Corina y Edmundo González en el último mes. Es decir, es terrorismo de Estado. Pues Emanuel Rincón, fundador de Regional Renaissance Consulting y escritor también de ese libro, El hombre jugando a ser Dios. Emanuel, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.